ofrece un nuevo concepto en Puebla, el nuevo patio de la Troje, panorámico, confortable, conjugando el cristal y el acero con la naturaleza del lugar y su arquitectura colonial, ideal para tus eventos sociales, empresariales y familiares. Para más información visita nuestro sitio web en www.sanjoseactipan.com. Estamos empezando tu programa Conciencia para Crecer, de laboratorio a la calle. Un programa que invita a explorar el mundo científico y tecnológico que pretende transformar el mañana en beneficio de todos. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa Conciencia para Crecer, de laboratorio a la calle. Este es el programa número 10 y me da mucho gusto que en esta ocasión me acompañe el doctor Sabino Chávez. Él es un investigador del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Él es doctor en óptica, egresado del Imperial College de Londres, Inglaterra. Previamente hizo su licenciatura en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico y su maestría en el Centro de Investigaciones en Óptica de León, Guanajuato. Bienvenido, Sabino, muchas gracias por aceptar la invitación. Carlos, muchas gracias. La verdad, yo estoy sorprendido por esa invitación, no me la esperaba. Yo esperaba otra cosa y una invitación de que vamos a platicar, y qué sorpresa que es contigo en el radio. Para eso somos los amigos, Sabino. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. El doctor Chávez es un óptico muy prestigiado en México y en el extranjero. Él en el 2013, por algunas investigaciones que hizo relativas al entendimiento de haces ópticos exóticos, recibió el reconocimiento de Fellow por la Optical Society of America. En esta ocasión vamos a hablar de la investigación de frontera en esa materia. La óptica, como seguramente nos va a explicar Sabino, es una ciencia que, además de los estudios como ciencia básica, se traduce quizás en corto plazo en dispositivos, en sistemas tecnológicos que benefician a la gente. Sabino, comencemos. A tu manera de ver, ¿cuáles son las líneas de investigación en óptica en el mundo de vanguardia, es decir, la investigación de frontera en el área que tú cultivas? Sí, últimamente se está trabajando mucho en lo que son metamateriales, sí, que son materiales artificiales, que son materiales hechos por el hombre, que van a tener características ópticas que no encontramos en la naturaleza, por ejemplo en cristales, vidrios o líquidos. Esa es una de ellas. Otra es plasmónica, de alguna forma es para tratar de manipular cosas a nivel, o entender cosas a nivel de los nanómetros. Y una más, que es la que nosotros estamos desarrollando ahora, es el manejo de los haces ópticos, porque nosotros más o menos en este momento nos estamos comunicando precisamente a que están viajando ondas electromagnéticas en el espacio, de antena entre antena y antena, pero sabemos que en este momento se están saturando las líneas, tanto electromagnéticas como de otro tipo de formas, fibras ópticas, ¿sí? Entonces se están buscando nuevas maneras para poder ampliar precisamente las líneas por las cuales nos podemos comunicar, y una de ellas es a través de haces ópticos. ¿Sí? Los haces ópticos tienen una propiedad que se llama momento angular orbital, que eso lo que hace es que estamos acostumbrados a que nos dicen que la luz viaja en línea recta, pero no, nosotros podemos manipular la luz de tal forma que la hagamos viajar en hélices, ¿sí? Que así como tornillitos, como un sacacorchos. Dependiendo del número de vueltas que tenga mi sacacorchos, esa cosa tiene una cantidad particular de momento angular orbital, y esa cantidad particular es lo que se está buscando que se utilice ahora también como canales de comunicación.
Entonces, esa es una de las líneas en las cuales nosotros nos hemos destacado. Y como mencionamos hace un momento, fue una de las por las cuales me dieron el reconocimiento del Fellow de la Optical Society of America. Es un reconocimiento exclusivo para menos del 10% de la sociedad de miembros internacional. O sea, son más de 30,000 miembros, entonces sabemos menos de 3,000 miembros en esa categoría. Y formas parte de una élite, podemos decir. Definitivamente sí, ahora sí que tengo que aceptarlo con honestidad y humildad. Felicidades. Sí, o sea, todo fue mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos años en los cuales tal vez no publiqué, pero yo sabía que ahí estaba la verdad y finalmente lo logré, y de ahí hemos ido avanzando bastante en esa línea. El año pasado, por ejemplo, hubo un congreso internacional en el cual se celebraron los 25 años del momento angular orbital. Y se destacaron 10 trabajos a nivel internacional desde el inicio de los 25 años, en los cuales consideraron como eran los milestones, ¿no? El cornerstone, o sea, el punto clave en el cual algo se descubrió que era importante para el momento angular. Y por fortuna puedo decir que entre todos esos 10 trabajos, uno de mis trabajos resultó ser de los escogidos precisamente como una de las cosas más importantes que cambiaron la línea de investigación en momento angular, lo cual dice que de alguna forma estamos trabajando en investigación de frontera en esa línea. Otra de las líneas de investigación que curiosamente en esta sí podemos decir que estamos muy cerca es en óptica visual. Estamos acostumbrados a que los oftalmólogos saben ver nuestros ojos, el optometrista los lentes y también ven características de nuestros ojos, pero curiosamente saben poco de óptica, o sea, de cómo vemos. ¿Sí? Saben del que el ojo es, así que sus células, sus moléculas, su estructura, sus músculos, pero no saben cómo vemos. Okay. Y entonces ahí se convierte eso en un verdadero problema, porque uno como paciente llega, es que yo no veo así o veo asá, y el médico no entiende por qué ve así o por qué ve asá. Y entonces ahí es donde nosotros, los físicos, que entendemos cómo viaja la luz a través de los distintos medios transparentes y semiopacos, podemos apoyarlos en ellos. Y a nivel mundial, es un área que apenas se está integrando, o sea, medicina, optometría, óptica visual y óptica física, ¿sí? En las cuales lo estamos integrando para poder precisamente entender todo esto. Aquí, aprovechando toda mi experiencia que yo traía de propagación, de estudio de propagación de la luz, ¿sí? Logramos meternos en ese pequeño grupo de investigaciones en ese campo, y logramos destacarnos de alguna forma rápidamente. Sí, o sea, ya algunos de nuestros trabajos este año fue seleccionado como uno de los 3 trabajos a nivel mundial que están marcando tendencia en la investigación del ojo. Sí, entonces en ese sentido México tiene la oportunidad de avanzar. Tenemos grupos pequeños que estamos iniciándonos, sí, pero no estamos muy lejos de los grupos que van al frente del primer mundo. Entonces, ese es uno de los mejores. En realidad, bueno, contestaste mi segunda pregunta, que iba encaminada a si México está justamente trabajando en esas líneas de frontera. Sí, estamos trabajando, somos pocos, o sea, algunos de mis graduados, tengo un graduado que está trabajando en Monterrey, tengo otra graduada que está en Julio Gutiérrez Vegas, uno de mis mejores graduados. Él también trabajó con un estudiante muy brillante en ese tiempo, él es investigador, uno de los mejores también, Miguel Vandrés. Karen Volke, la tenemos en la UNAM, también son los mejores investigadores en este país. Ella estuvo en el INAHUE, ¿no? Ella también es graduada del INAHUE, así es, o sea, los dos se graduaron conmigo en el INAHUE, son investigadores mexicanos, hechos en México, pero además triunfando y destacándose mundialmente. Yo puedo decir que algunos de ellos ya son mejores que yo, o sea, lo cual hice bien mi chamba, puedo decir, como buen maestro. Esa es una buena noticia. Tú has trabajado en proyectos de investigación que, como mencionábamos, te han otorgado un reconocimiento muy importante en la comunidad óptica. Por favor, habla de estas investigaciones específicamente. Decíamos, has investigado sobre los haces. Así es. Pero entiendo que también has trabajado sobre las vigas de Bessel. De Bessel, sí. Ahí tenemos un pequeño detalle. BIM, que es la palabra en inglés, también se traduce como haz. Entonces en realidad son haces, okay. Bessel, ¿sí? Sí, en efecto, curiosamente, los haces Bessel surgieron de mi trabajo de investigación doctoral. Y en aquel tiempo, en los principios de los 90s, era un tema de investigación que la gente no entendía, ¿sí? Había muchas contradicciones físicas y matemáticas de esos haces. Y entonces mucha gente los demostraban en el laboratorio, pero a veces no entendían por qué se comportaban de una forma o de otra.
A mí se me ocurrió una forma muy diferente, completamente ajena a lo que estaban trabajando, y yo luché mucho para que esa cosa sucediera. Fue tal de alguna forma la frustración en ese momento que no logré sacar mi publicación. Mi publicación me llevó casi 5 años. Sí, yo me gradué en diciembre del 94 y mi publicación sale allá por el 95, ¿no? Pero la ventaja es esta, y como yo de alguna forma había trabajado toda la física y todas las matemáticas que fueran consistentes, a partir de ahí, una vez que lo demuestro y me aceptan mi artículo, se me viene un efecto cascada. Y ahí, ya con esa idea, por ejemplo, con Julio Gutiérrez, desarrollamos, utilizando una nueva geometría, una nueva familia de haces con características muy similares, pero ahora elípticos. ¿Sí? La gente decía que no se podía... Estos sacacorchos. Sacacorchos, así es, podemos tener sacacorchos elípticos, hicimos sacacorchos parabólicos y además circulares, ¿no? O sea, logramos hacer mucho con eso. Ahí, después continuamos con este tipo de haces de sacacorchos, demostramos que era posible manipular partículas. ¿Sí? La luz tiene una cosa que llamamos cantidad de movimiento, o sea que con la luz, si las vemos como mini partículas, pueden servir para empujar objetos, o sea, transmitir movimiento. Estos haces BC los utilizamos para transmitir movimiento a micropartículas, ¿sí? Y con eso, pues de alguna forma fue la tesis de doctorado de Karen Volke, y ahí ganamos el premio europeo a la óptica precisamente por demostrar que los haces tenían momento angular y que se podía transmitir a micropartículas. Después de ahí seguimos. Sí, todo esto se describe por medio de una ecuación que se conoce como ecuación de Helmholtz. Esta ecuación de Helmholtz viene de las ecuaciones de Maxwell. Jugamos nosotros mucho con esas soluciones, las resolvemos a lápiz, papel y en la computadora. Y después de ahí nosotros logramos predecir comportamiento y pedimos auxilio de algún experimental, o en ocasiones en los congresos presentamos nuestro trabajo, los experimentales se dan cuenta del potencial, nos invitan a colaborar con ellos y logramos hacer el experimento. Y uno de los últimos que te mencionaba hace un momento de lo del ojo, habiendo entendido cómo viaja la luz en distintos medios, ¿sí? Medios homogéneos o inhomogéneos, o sea, por ejemplo, un sistema inhomogéneo sería un capuchino, cómo va cambiando de café oscuro a café claro, o sea, que no es completamente homogéneo la densidad de café. Con él logramos hacer un modelo de un cristalino, o sea, el cristalino es la lente que tenemos en el ojo. Y la ventaja que tenemos es de que nuestro cristalino es dinámico, ¿sí? Este estudiante se graduó hace 3 años, se llama Jesús Gómez Correa, ¿sí? Actualmente es catedrático del CICES que está en la sede de Monterrey, y seguimos colaborando. Entonces mencionaba, este cristalino, cuando enfocamos a distintas distancias, cambia su forma, se hace más gordito o se hace más flaquito. Pero al hacerse más flaquito y más gordito, cambia su densidad del centro hacia afuera. Entonces, cuando está más flaquito, tiene una densidad en el centro. Cuando lo hacemos más gordito, se hace más denso en el centro. Entonces, ese cambio de densidad es la que nos permite enfocar a distintos puntos como si fuera un zoom óptico, ¿sí? Curiosamente, hasta hoy día, el hombre no ha podido hacer este sistema de zoom óptico dinámico. Nuestro modelo lo hace, entonces estamos en este momento, por eso es que dicen que nuestro modelo es el que va a la vanguardia, porque hasta hace 3 años no había ningún modelo que considerara precisamente el enfocamiento a distintas distancias utilizando un modelo del cristalino. ¿Sí? Entonces en esa historia vamos avanzando y confiamos. En este momento ya estamos desarrollando un nuevo modelo, tenemos colaboradores allá en Monterrey, o sea, Víctor Coelho, ¿sí? Y también tenemos otro de los colegas que nos está apoyando, que se llama, déjame acuerdo cómo se llama Alejandro Galaviz, que es el que nos está apoyando en la parte de dispositivos médicos, porque nosotros pensamos que este modelo que ya tenemos, como lo hemos hecho antes con los haces ópticos, un experimental lo demuestra. Ahora necesitamos que alguien nos apoye a demostrar este funcionamiento de este ojo. La infraestructura que requieres para estos estudios tan interesantes, Sabino, hablas de muchos lugares, hablas de Monterrey, yo sé que viajas a León, que has viajado a China, has viajado a Brasil, en fin, tu trabajo parece que está en muchas partes. ¿Por qué es así? Sí, la parte principal es, yo soy teórico, sí, a lo que me refiero es precisamente, como mencionaba, resuelvo ecuaciones, lápiz, papel, computadora, pero en ocasiones
el equipo experimental para poder desarrollar lo que yo trabajo no se entiende en México, o a veces mis colegas están trabajando en otras cosas y por alguna razón dicen, no, después lo hacemos. Pero cuando voy a un congreso en el extranjero, me invitan, me dicen, eso que tú estás mostrando ahí, yo lo puedo hacer. Y además, curiosamente, me dicen, me invitan y te pagamos el viaje. Y digo, pues bueno, que tendré que sacrificar. Pero sé que has hecho estancias un tanto prolongadas, ¿no? Así es, sí, en Brasil, en Brasil estuve más de un año. China me invitó dentro de un proyecto en el cual es un proyecto a 3 años y en el cual debo estar con ellos por lo menos 3 meses cada año. Sí, entonces tengo estancias así más o menos largas, me invitan. ¿Ya hablas chino? No, lamentablemente solamente sé sí, que significa gracias. Ok, perdón. Gracias. Sí, también estuve en mi intención de entender el ojo. Me fui a la Universidad de Berkeley, en California. Sí. Ahí estuve en la escuela de optometría aprendiendo muchísimo sobre la fisiología del ojo, porque yo sabía cómo viaja la luz, pero yo no sabía nada de la fisiología del ojo, que es lo que mencionaba hace un momento. Los oftalmólogos conocen toda la fisiología, pero no cómo viaja la luz. Entonces ahí fui a tratar de entender, logré aprender un poco y de esa forma es que me he estado integrando más o menos en distintos grupos. Y eso es lo que me ha ayudado de alguna forma a crecer. Otra de las cosas es que a mis estudiantes, cuando son estudiantes de doctorado, el CONACYT nos permite tener esta beca sándwich, en la cual yo los preparo. O sea, es una cosa muy interesante que aquí sí debo hacer también con mucho orgullo. Yo los preparo de tal forma que cuando ellos llegan a un laboratorio internacional, ¿sí?, ellos llegan a ser colaboradores. ¿Sí? Más que aprender, llegan a compartir conocimiento, tanto de ida como de regreso. Y entonces están a la par. Están a la par, sí, realmente, o sea, aquí en México tenemos la capacidad de tener estudiantes muy brillantes, sí, a la par de cualquier universidad del mundo. Y eso es lo que ha logrado que desarrollen muy buenos trabajos, porque ya después cuando yo termino, ellos continúan y entonces ellos van ya por su camino. Bueno, a pesar de que dices que tu trabajo es eminentemente teórico, supongo que requieres, insisto, de cierta infraestructura. Sé que estás participando de alguna forma en el Laboratorio Nacional de Óptica de la Visión, que está en el CIO. En el CIO de León, pero entiendo que este laboratorio es multiinstitucional. Así es. ¿Por qué no nos platicas un poquito de esto? Sí, el Laboratorio Nacional se inició con la colaboración interinstitucional entre el CIO y el INAOE. Sí, en el CIO de alguna forma el líder pues, es Daniel Malacara y de este lado pues estábamos nosotros. En ese tiempo el director del CIO se enteró curiosamente en Francia, él me comentó que había ido a Francia junto con Cabrero, que la óptica visual era un campo de investigación de frontera y que era importante y que curiosamente en México había gente trabajando en eso. Y entonces pues él supuso, bueno, Daniel Malacara es uno de ellos, pero después se llevó la sorpresa que yo, que fui ex compañero de la Escuela Superior de Física y Matemáticas de él, le dijeran que mi nombre estaba ahí, ¿no? Entonces, chispas. Entonces cuando regresa él me busca y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que es importante que unamos fuerzas para poder levantar este Laboratorio Nacional de Óptica de Visión. Y como lo mencioné antes, en este campo no estamos muy atrasados, entonces tenemos una gran oportunidad de rápidamente ser líderes en el campo. Bueno, lo mencioné hace un momento también. Por fortuna, con mi estudiante, en este momento mi colega Jesús Gómez, logramos desarrollar este modelo y ahorita pues ya prácticamente también, como mencioné, somos líderes en esto del cristalino, ¿no? Del modelar el cristalino. Y entonces este laboratorio ha ido creciendo, logramos incorporar también, o sea, me tocó hacer mucho trabajo, porque la idea era tratar de hacer crecer la óptica visual en México, y ahí ahora sí que la carne de cañón son los optometristas más que los oftalmólogos, curiosamente. ¿Sí? Y entonces me dediqué a tratar de buscar apoyo de escuelas de optometría, me acerqué a la Escuela de Optometría de Aguascalientes. En León, la UNAM comenzó a crear el programa de la carrera de optometría en su campus de León. ¿Sí? Y entonces nosotros los ayudamos a hacer su nuevo programa de acuerdo a lo que nosotros conocíamos que estaba sucediendo en el primer mundo, para que ellos aprendan. O sea, la optometría en México tiene poca investigación, pero la idea es motivarlos a que crezcan en investigación. Entonces ahí sí los apoyamos a crear materias que los fueran llevando poco a poco a un nivel que cuando terminen tengan la motivación para hacer una maestría en investigación y después un doctorado en investigación. ¿Sí? Y así también se nos acercó una empresa que quería fabricar lentes intraoculares, pero que no sabía cómo medirlas. Entonces ahí también les ofrecimos parte del servicio y conocimiento de la investigación. Involucramos a una estudiante postdoctoral, ¿sí? Es Jenny Say,
y en ese estuvo trabajando conmigo algunos meses también. En esto de también en mi búsqueda, ahora sí cazando talentos, me encontré a una doctora muy muy brillante. Curiosamente ella es optometrista, pero después hizo maestría y doctorado en el CIMBESTAB. Ella es Anabel Sánchez. Con ella había trabajado algo de diabetes mellitus, ¿sí? Dentro de su doctorado. Pero entonces yo también había leído algo respecto de que se podía asociar. En ese tiempo teníamos una oftalmóloga ahí en el CIO, ¿sí? Y entonces habíamos hablado de retinopatía diabética, pero retinopatía diabética todo el mundo le quería entrar, pero no había una relación, por ejemplo, entre diabetes y deficiencias visuales. Entonces ahí encontramos algunos artículos, hicimos un protocolo, el cual nos llevó a crear la primera colaboración entre un centro de investigaciones y la Asociación Mexicana de Diabetes en México. En particular este caso fue la sede de León. Con ellos les propusimos el proyecto de investigación, estuvieron totalmente de acuerdo, lo integramos. Es un proyecto que se preparó para 3 años, en este momento ya cerramos la primera etapa, nos faltan 2 años más, y ahí en la primera etapa obtuvimos resultados muy muy buenos, ¿sí? Tan buenos que, bueno, por un lado el doctor médico es el doctor Fernando Mendoza, sí, curiosamente papá del director no, curiosamente el papá del exdirector del CIO, sí. Él es bueno, él es médico, y ahorita no me acuerdo del de las glándulas, sí. Él es el médico responsable de la Asociación Mexicana de Diabetes, y entonces él se emocionó tanto porque es el primer proyecto de investigación en México que relaciona un centro de investigaciones del CONACYT y nosotros como diabetes. Entonces ahí estuvimos muy contentos, hicimos el primer estudio. Los pacientes, llegamos a una primera conclusión en esta primera etapa, que los pacientes, si se cuidan bien los ojos, sí pueden tener muy buena visión y no pueden llegar a perder la visión. Porque es el caso de retinopatía diabética. La retinopatía diabética es cuando ya prácticamente están ciegos. Claro. Entonces lo que nosotros investigamos fue para evitar que lleguen a un punto de retinopatía diabética. Perfecto. Esto está muy interesante. Después de la pausa, una pequeña pausa, regresamos a esto que está muy interesante. Claro, sí, gracias. Hoy, Mesones Sacristía, el mejor servicio en el mejor lugar. Disfrute nuestra tradicional gastronomía en un ambiente único. Deleítese con las sugerencias de nuestro chef. 6 Sur 304, Centro Histórico. Flor de Aloe, líder en la industria de la sábila y nopal. Ofrece extractos de aloe vera, alivia la indigestión, úlcera, gastritis, regenera la flora intestinal y todo de forma natural. 17 años de experiencia. Agustín de Iturbide 1305, Tlaxcalancingo. Flordealoe.com. Bienestar y vitalidad. El placer de una vida óptima. Hacienda San José Actipan te ofrece un nuevo concepto en Puebla, el nuevo patio de la Troje, panorámico, confortable, conjugando el cristal y el acero con la naturaleza del lugar y su arquitectura colonial, ideal para tus eventos sociales, empresariales y familiares. Para más información visita nuestro sitio web en www.sanjoseactipan.com. Regresamos al programa Conciencia para Crecer del Laboratorio de la Calle. Estamos platicando con el doctor Sabino Chávez, óptico, investigador del INAOE y muy activo en muchas cosas. Estabas platicando, Sabino, de estos trabajos que están
muy vinculados con la salud. Así es decir, básicamente el estudio de algunos aspectos de los ojos. Esto es muy importante. Yo he leído entre las en la información que está circulando sobre la política que piensa establecer el CONACYT en esta nueva administración, le va a dar mucha prioridad a la salud, de tal suerte que pues es muy factible que obtengas apoyos interesantes. ¿Qué piensas? Yo realmente, pues obviamente es mi mayor deseo que nos apoyen, porque curiosamente, como mencionaba antes, yo venía de investigación básica muy profunda, que sí, a pesar de que sí nos llega a nosotros, pues ya nos llega de alguna forma ya cuando la desarrollan en otros países. En este caso nosotros tenemos, ahora sí que el sartén por el mango, y pues sería muy bueno que CONACYT nos apoyara al desarrollo de todo esto. Pues en este momento pues tenemos los laboratorios nacionales, o sea que se nos diera la oportunidad de darle continuidad a esos laboratorios nacionales, realmente podríamos continuar nuestras investigaciones. Una cosa que ha sido muy difícil ha sido la interacción con los médicos. Sí, y lograr la interacción entre medicina y física no ha sido fácil. ¿Por qué? Los médicos, cuando nos acercamos a ellos, como que les da miedo hablar de física y matemáticas. Lo primero que dicen es que yo nunca aprendí por eso me hice médico. Pero y entonces a veces también yo les digo al revés, no, a mí la sangre me pongo y me desmayo, ¿no? Claro, entonces, claro. Sí, entonces por un lado esa parte, pero por otro lado yo creo que el área de conocimiento como que no pensamos que podemos lograr algo juntos. Nos costó trabajo, pero lo hemos logrado. Una vez que rompes esa barrera. Así es, una vez rota esa barrera, se comienza a avanzar poco a poco, se comienza a ver confianza. Tengo ya algunos colegas oftalmólogos que me dicen, es que antes nosotros teníamos que ir a Alemania con los dioses del Olimpo que nos explicar lo que tú me explicas ahorita aquí con peras y manzanas. Entonces, eso me ha dado mucho gusto, que ellos realmente estén muy contentos en ese aspecto, y pues es lo que queremos buscar, queremos expandirnos más. Ahí sí, el apoyo de CONACYT sería fabuloso, que nos pudieran permitir continuar con esta línea de investigaciones. Como mencionaba antes, en este momento el proyecto que tenemos de diabetes mellitus es para evitar llegar, sí, cuando el paciente ya está en las últimas o ya tiene muy avanzado el problema, que puede perder la visión. O sea, el 60% de los ciegos son por diabetes. ¿Sí? Entonces, o sea, es una gran cantidad de gente que queda ciega por diabetes. Eso sin contar todas las otras complicaciones que se llegan ahí. Y curiosamente, cosa que nunca se nos ocurriría o tal vez no nos habían informado, el hecho de que vayamos a medirnos unos lentes porque no vemos, nos pueden en ese momento de alguna forma dar cierta información de si tenemos o somos propensos a diabéticos o no. Ese tipo de cosas tan simples que nada más es ir a medirte los lentes o no veo por 2-3 meses ya me cambiaron otra vez, puede estar relacionado con diabetes. Entonces eso es un proyecto que estamos queriendo asociar, que queremos fortalecer. Realmente pues que el apoyo del gobierno sería para nosotros fabuloso, como mencionaba antes. Tenemos muy poca gente. Sí, dentro del Laboratorio Nacional de Óptica y la Visión quisimos crear un programa de maestría, o al menos un programa de salida de la maestría asociado con óptica visual. Por fortuna el INAOE, ahora sí que entrando a la vanguardia, está creando una maestría en ciencia y tecnología biomédica, que eso nos va a permitir, o sea, es una maestría que acaba de iniciar. Sí, precisamente con esa visión a futuro de lo que se puede hacer y que se puede lograr, sí, logrando el apoyo de las autoridades, CONACYT, el gobierno del estado, quien sea, para poder impulsar este proyecto, sí, porque en ese momento, como está iniciando, no tenemos becas para los estudiantes, sí, no tenemos cómo apoyarlos para que ellos vengan a estudiar, o sea, hacer su maestría. Han venido oftalmólogos, han venido psicólogos. Sí, curiosamente hasta los psicólogos pueden entrar en este programa. Hay un campo que se llama psicofísica, y eso es de qué manera nuestro cerebro interpreta las señales físicas del medio, ¿sí? Y entonces todo ese tipo de cosas es todo un campo muy amplio que nos puede permitir traer nueva gente, pero para eso necesitamos apoyo y de alguna forma también para formar los maestros adecuados, apoyarlos, ¿sí? Crear un programa de trabajo adecuado. Y eso, como mencionaba antes, no estamos muy lejos del primer mundo. Como mencioné, estuve en Berkeley. Cuando yo
comencé a interactuar con los psicofísicos, primero me espantó el nombre, ¿no? Psicofísico, dije, ese debe ser un físico loco con psicosis o alguna cosa, ¿no? Ya me explicaron de qué se trataba. Y fue muy interesante cuando me doy cuenta que las deficiencias que ellos tenían de física y matemáticas que yo podía manejar. Entonces ahí fue cuando hicimos muy buenas cosas y yo comienzo a hacer mis proyectos, comienzo a participar en congresos y nos comenzamos a destacar a nivel nacional. Entonces, si lográramos tener este apoyo por parte de las autoridades, realmente podríamos tener un gran avance. Tenemos muchas ganas, tanto aquí en México, bueno, aquí en Puebla, quiero decir, tenemos, como mencionaba antes, tengo gente trabajando en Monterrey, ¿sí? Y pues obviamente los colegas del CIO en León nos pueden seguir apoyando. Y bueno, has mencionado a varias personas e instituciones, y yo creo que en la medida en que se arme bien un proyecto, no tiene problemas, creo, para que se le apoye, más aún cuando hay escasez de recursos. Tus colegas científicos andan espantados con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, donde el CONACYT sufrió una ligera reducción, pero yo confío que los recursos que están en vías de autorización, finalmente depende de la Cámara de Diputados la versión definitiva, yo confío que va a haber recursos, insisto, para estos proyectos que tienen solidez, que están fundamentados, que están apoyados por gente de calidad. Hay varios ejemplos, tú lo sabes, así es, en la historia de la ciencia, ¿no, Sabino? Sí, realmente, bueno, en este momento los programas que estamos trabajando que mantiene el CONACYT son los laboratorios nacionales, sí, y los otros son los consorcios. Sí. Sí, en este momento, bueno, de donde hemos de alguna forma impulsado más fue a través del laboratorio nacional, como mencioné antes. Tenemos este proyecto a 3 años, llevamos uno y pues ahorita estamos como lo mencionas, este recorte no sabemos si nos va a afectar, afectándonos la continuidad del proyecto para los diabéticos que esperan que les demos la siguiente etapa del estudio que ellos pretenden tener para poder continuar con su salud y no tener problemas de ellos. Con los colegas del consorcio, aquí también comenzamos. El consorcio es entre el CICESE, que es el Centro Interdisciplinar en Ensenada, sí, nosotros INAOE y el CIO, ¿sí? Se llama Consorcio de Óptica Aplicada, es el COA. Apenas se está iniciando, hay pocos investigadores, pero con ellos estamos logrando que los oftalmólogos se acerquen a nosotros y ellos nos digan, necesitamos que nos apoyen haciendo esto. Entonces les dijimos, pues hay poca gente en el mundo, con cierta humildad, una vez más lo decimos, que puede ofrecerles eso, y ellos lo saben porque precisamente nos lo han comentado, ¿sí? Y entonces nosotros confiamos que si tenemos el apoyo para el consorcio o si se transforma en alguna otra cosa, lo importante es tener el apoyo para darle continuidad a esta investigación que los oftalmólogos nos piden para poder tratar a sus pacientes y entender de qué manera sus pacientes pueden ver mejor. Sí, y yo insisto, si mi entendimiento es correcto, la salud va a recibir un apoyo primordial. Y curiosamente, yo me he enterado que en el INAOE varios colegas tuyos están justo trabajando en proyectos que tienen que ver con la salud. Enrique Zúcar, de Ciencias Computacionales, está desarrollando sistemas para rehabilitar gente que tiene problemas de movilidad. Entiendo que Francisco Renero también está trabajando sobre pie diabético, etcétera, ¿no? Pues es muy interesante que los distintos investigadores del INAOE curiosamente se han metido a aspectos relacionados con la salud, y eso es muy bueno. Sí, y curiosamente es un fenómeno de alguna forma mundial. Sí, okay. O sea, poco. Sí, porque como que llegamos a un punto de saturación de nuestra investigación básica y ahora qué sigue. Claro. Sí, y como se comenzó a romper esa barrera que existía entre medicina
y física y matemáticas. Entonces ellos se comenzaron a meter, nosotros también. O sea, es una cosa que, como mencionaba antes, no estamos muy lejos. O sea, es una cosa que a nivel mundial se está reintegrando. Sí, sabemos que sí, mucha gente, hay equipos médicos que ya han desarrollado y todo eso, pero realmente muchos de los médicos y muchos físicos no entienden cómo funciona. Entonces son aparatos que están subutilizados precisamente por la falta de conocimiento tanto del médico que muchas veces del mismo ingeniero. Sí, porque el ingeniero no sabe oftalmología y el oftalmólogo no sabe ingeniería, y entonces ahí se complica. Son cosas que nos han comentado los oftalmólogos. Nos han pedido que si de alguna forma podemos ir a apoyarlos a descifrar todas las capacidades y cómo extraerle todas las capacidades a los aparatos que tienen. ¿Sí? Entonces esa es una de las cosas que nosotros pues, pensamos hacer. Tenemos aquí algunos compañeros, como mencionabas, en el INAOE. En este momento los acabo de conocer, entonces no los recuerdo, la doctora Raquel. Tal vez tú te recuerdes que trabajaba procesamiento de imágenes estelares. Ahora está trabajando con nosotros precisamente en el procesamiento de imágenes médicas. Okay. Y tiene un estudiante doctoral que la incluimos, ¿sí? Porque, como mencionaba antes, con la doctora Anabel, comenzamos a trabajar ya, a buscar aquí proyectos de investigación con médicos. Nos dijeron que tenían muchos problemas, entonces comenzamos a integrarnos con ellos para iniciar un protocolo de investigación, una vez más, sobre retinopatía diabética, pero buscando llegar antes de que se quede ciega la persona. Entonces hay muchas cosas que sí se pueden hacer, ¿sí? Necesitamos realmente el apoyo. Tenemos poca gente, ahí es donde estamos, que nos apoyen un poco más para poder poner a esos estudiantes. Sabemos que hay estudiantes muy brillantes en distintas carreras, es motivarlos, y de esa manera yo sé que podemos integrarlos y crear el problema, y espero que se rompa esa inercia nefasta, es que se produce gente. Tenemos estudiantes que terminan ya sea su maestría o su doctorado y luego no se pueden contratar porque no hay plazas. Esto es algo increíble, Sabino. No sé si tú estás padeciendo de estos problemas, si el INAO está padeciendo de estos problemas, los otros centros públicos de investigación, e insisto, si es así, pues ojalá y el nuevo CONACYT efectivamente rompa esa inercia, ¿no? ¿Tienes esos problemas? Sí, definitivamente tengo esos problemas, y no solamente nosotros como centros de investigación que graduamos maestros en ciencias y doctores, sino desde el nivel universitario. Claro. Sí, o sea, yo durante 4 años estuve yendo al Politécnico, cada fin de semana, cada viernes me iba yo a dar clases a la Escuela Superior de Física y Matemáticas, a tratar de motivar a los muchachos. Sí. Pero en esa ocasión me tocó escuchar el reclamo que en ese tiempo la que era la directora general del CONACYT, que le decían, los muchachos le decían, es que nos graduamos y luego ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, el hecho de decir que vamos a generar todas las universidades, vamos a generar 100, 200, 500 universidades, ok, ahí están los universitarios, le damos becas, se gradúan, pero el problema es, ¿y luego? Así es. Sí, entonces sí necesitamos fortalecer mucho ese aspecto, o sea, tratar de buscar la vinculación con la industria, pero de una manera un poco más eficiente, ¿sí? Más directa con ellos. Y lo mismo, necesitamos más centros de investigación. Claro, habrá que hacer quizás una pequeña diferenciación. Es decir, no todos los egresados, ya sea a nivel licenciatura o de posgrado, deben reinsertarse a los centros de investigación. Otros tendrán oportunidad de, como dices tú, incorporarse al sector productivo. Pero en el caso hay científicos que si quieren continuar su labor de investigación, pues no hay de otra más que incorporarse justo a los centros de investigación, a las universidades, porque desafortunadamente, y corrígeme si estoy mal, Sabino, desafortunadamente las empresas no invierten mucho en investigación que hagan ellas mismas. Sí, tienes mucha razón. O sea, son muy pocas las que realmente buscan a doctores. A mí me ha tocado hablar con algunas. Sí, pero sí hay una cuestión interesante que hace falta un poco atraer empresas. Mencionaste que he estado en China. En China me sorprendió muchísimo. Cuando yo llegué a China, me sorprendí ver el país que era.
yo me imaginaba ver a la China comunista, todo así como te lo platican y todo eso del comunismo y la sociedad. Como nos lo vendieron durante 40 años. Así es, y llegas y te sorprende ver que, pues lo que ves, se ve mucho más capitalista que los mismos Estados Unidos. Eso me sorprendió impresionantemente. Ahí la cantidad de gente, o sea, carreras de ingeniería óptica es gigantesca. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que hacer óptica, hacer lentes de distintas formas, distintos tipos, ¿sí?, producía mucho dinero. ¿Sí? Hacer cosas tan simples como prismas y espejitos hace mucho dinero. Entonces comenzaron a hacer empresas y muchos de los graduados terminan yéndose a esas empresas. ¿Sí? Y allá la gente pues está haciendo dinero, lo cual es interesante dentro de China comunista, que no tiene nada más que estaba haciendo dinero. Los profesores, la cantidad, ya los profesores, los que llegan a un nivel más alto, el ingreso que tienen es impresionante. Es realmente, yo creo que más que el mismo, como dijera nuestro presidente actual, más que el mismo Trump, hay profesores en universidades en China que su ingreso es altísimo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces yo creo que sí es necesario que aquí se invierta una vez más y invitar mucho a la iniciativa privada. ¿Sí? Es posible acercarse a ellos, pero tenemos que ir con un programa serio. ¿Sí? A mí me ha tocado acercarme a ellos cuando yo les digo, he hecho todo esto, y me dicen, ¿qué puede hacer por mí? Y entonces me dicen, ¿me puede hacer esto? Yo le digo, vamos a intentarlo, y le entramos. Y entonces primero me comprometo a hacerlo como sin costo, pero ya cuando comienzan a ver producto, dicen, vamos. Claro. ¿Sí? Entonces eso es lo que me ha ayudado mucho, llegar con algo en la mano, algo verdadero, ¿sí? No nada más con un programa de estímulos, impuestos, realmente algo así, y sobre todo acercarme con buenos estudiantes. Les digo, este estudiante te va a resolver el problema que tienes ahí en ese momento. Y entonces se dicen, no me creen, pero ya cuando ven que el estudiante está funcionando, dicen, gracias. Y eso lo aprendí en Inglaterra. Sí, porque curiosamente muchas empresas llegan, cuando estaba yo haciendo mi doctorado, un poco antes de que termine el curso de las universidades, llegan muchas empresas y ponen su mercado. Hacen así un mercado, una especie de tianguis, dicen, necesito gente que haga esto, esto, esto. Y entonces los chavos dicen, pues yo me aviento. El primer año es muy parecido al programa que de alguna forma está haciendo ahorita para los jóvenes, pero en este caso es ya para gente graduada, ¿no?, a nivel universitario. ¿Sí? Y entonces en aquel tiempo me comentaban los estudiantes que la empresa te paga, ¿sí?, que sería la etapa de entrenamiento. ¿Sí? O sea, te paga poco, pero ya una vez que te vuelves el único, te pagan bastante. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa del programa y regresamos para seguir platicando con el doctor Sabino Chávez sobre óptica, una ciencia fabulosa que resuelve muchos problemas. Hoy, Mesones Sacristía, el mejor servicio en el mejor lugar. Disfrute nuestra tradicional gastronomía en un ambiente único. Deleítese con las sugerencias de nuestro chef. 6 Sur 304, Centro Histórico. Flor de Aloe, líder en la industria de la sábila y nopal, ofrece extractos de aloe vera, alivia la indigestión, úlcera, gastritis, regenera la flora intestinal y todo de forma natural. 17 años de experiencia. Agustín de Iturbide 1305, Tlaxcalancingo. Flordealoe.com. Bienestar y vitalidad. El placer de una vida óptima. Hacienda San José Actipan te ofrece un nuevo concepto en Puebla, el nuevo patio de la Troje, panorámico, confortable, conjugando el cristal y el acero con la naturaleza del lugar y su arquitectura colonial, ideal para tus eventos sociales, empresariales y familiares. Para más información visita nuestro sitio web en www.sanjoseactipan.com.
Bien, entramos a la recta final del programa. Estamos platicando con el doctor Sabino Chávez. Sabino, estabas comentando prácticamente sobre política científica, es decir, sí, cómo hacemos participar más a la IP. Curiosamente, algo que al parecer es novedoso de las tendencias que aparentemente se van a echar a andar es algo distinto a cómo piensa el nuevo gobierno hacer participar a la iniciativa privada, al sector productivo, ¿verdad? Pero definitivamente es necesario incentivar que estas empresas hagan investigación. Nos estabas platicando de tu experiencia en Inglaterra. Sí, como mencionaba, en Inglaterra se acercan las empresas, sí, en el último año de los estudiantes, de alguna forma buscando cerebros que puedan resolver problemas. Una de las más impresionantes, o sea, yo que soy teórico, trabajaba con mis colegas teóricos que trabajaban en óptica cuántica. Sí. Nosotros lo que hacemos es resolver muchas ecuaciones diferenciales, una cantidad enorme de ecuaciones diferenciales. Y resulta que las ecuaciones diferenciales son las que de alguna forma se utilizan para resolver el stock market. O sea, de qué manera sube y baja la bolsa, se maneja a través de ecuaciones diferenciales. Entonces, muchos de nuestros colegas, sí, que eran teóricos... Tienes que asesorar últimamente a varios aquí en México, porque... se hace una paranoia terrible ahora con estas cosas, pero perdón por la digresión. Sí, efectivamente, y entonces se los llevaban a trabajar a los bancos y obviamente les ganaban cantidades exorbitantes. Ellos, chavos, decían que era lo mejor que les había pasado en la vida, hacer una cuestión súper teórica que nosotros como físicos decíamos, ¿y eso para qué te sirve? ¿No? Nosotros mismos como físicos decíamos, pero ya cuando los veíamos ganando tanto dinero, dices, válgame Dios. Sí, les sirvió. Así les sirvió. Otro país que también de alguna forma se decidió por la física matemática fueron los japoneses. Los japoneses se dieron cuenta que sus ingenieros, pues sí, terminaron ingeniería y todo, pero en el proceso se habían quedado con deficiencias de física y matemáticas. Entonces comenzaron a traerles profesores de matemáticas, y eso, las matemáticas te hacen mucho más dinámico, más activo, y a veces problemas que están ahí que no puedes resolver de alguna forma porque no existe la herramienta, el mismo ingeniero, una vez que le das la información de física y matemáticas, puede crear algo nuevo en esa dirección. Entonces, lo que hicieron ellos fue atraer a los maestros de física y matemáticas de las universidades, a las empresas, a enseñarlos de nuevo física y matemáticas a un nivel básico que fueran entendiendo, bueno, semibásico, porque ya más o menos en principio saben. Y a partir de ahí, sí, las compañías comenzaron una vez más a despegar. O sea, fue una perspectiva diferente. Dicen, bueno, ¿matemáticas para qué? Bueno, resulta que se dieron cuenta que las matemáticas despertaban de nuevo la iniciativa y creatividad de los empleados y los ingenieros mismos de sus empresas. Entonces, algo así se podría comenzar a buscar aquí, ¿no? Como mencionaba hace un momento, ¿no? Los oftalmólogos no saben cómo ve un paciente. Nos han dicho, ¿nos pueden hacer un programa? Le dijimos, claro que lo podemos hacer. Alguna vez les hemos hecho una demostración pequeñita de cosas que hemos hecho muy simple. ¿Sí? Entonces, muchas cosas de estas se pueden llevar tanto en la industria como en la medicina, la fisiología, claro, ¿sí? A muchos campos, ¿no? Las matemáticas es un lenguaje universal textualmente. O sea, no solamente que no hables, que hables español, inglés, alemán, lo que sea, sino entre disciplinas las matemáticas también existen ahí. Pues ahora que se lanzó la reforma educativa, pues ojalá y ya finalmente encontremos la varita mágica para que las ciencias duras, matemáticas, física, química, etcétera, realmente queden muy bien enseñadas en los niños y en los jóvenes, ¿no? Sí, en algún tiempo yo tuve pues una idea, un proyecto en el cual que nosotros como institución o instituciones de posgrados, ¿sí? Que nos acerquemos, por ejemplo, a escuelas como la del Politécnico de Física y Matemáticas, que tiene una salida en educación, pero entonces que ellos se acerquen a nosotros les enseñamos matemáticas de alto nivel, ellos que están precisamente van en la búsqueda de enseñar en preparatorias y secundarias, ellos se dan cuenta del problema que ellos tienen y nosotros apoyarlos a resolver. Entonces de esa manera todos crecemos, ¿sí?
Yo pienso que esa idea, o sea, en las distintas universidades y escuelas de física y matemáticas que tienen la salida en educación en matemáticas, se pueden de alguna forma apoyar en nosotros para que entonces ellos sean los que se acerquen ahora sí que a los niveles medio básico y hasta medio superior. Tienes muchas ideas, ahorita seguimos platicando. Yo recuerdo que cuando nos íbamos a echar un cafecito con Emanuel Méndez Palma, tú y yo, se hablaba de la forma de evaluar el desempeño de los científicos y de los tecnólogos, Sabino. Nuevamente entiendo que la doctora Álvarez Bouya, la nueva directora general del CONACYT, está proponiendo revisar el sistema de evaluación del desempeño. El sistema actual, en donde los puntos más importantes se los dan a las publicaciones científicas en revistas especializadas. Hay otro tipo de gente que está en CTI, en donde se quejan que el valor máximo sea para estas publicaciones y se reconozca poco, por ejemplo, la asistencia a congresos o el trabajo que se hace para crear infraestructura científica. ¿Qué piensas tú, Sabino? Sí, bueno, como lo platicábamos en aquel tiempo, es un problema realmente complejo. Sí, y cada país, o sea, no es particular de México, es una cosa que debemos tener muy claro. A veces pensamos que las cosas solo pasan en México y no, en realidad pasan en muchos países del mundo. El problema de la evaluación sí ha sido realmente muy criticado en distintos aspectos. Antes era, por ejemplo, las publicaciones, después, bueno, que publicas mucho pero nadie las lee, entonces hay que agregarle la función de las citas. A veces cantidad y no calidad. Y no calidad, efectivamente, ¿no? Después, bueno, las citas, dice, ok, tienes muchas citas, pero nada más te citan un artículo y los otros, ¿qué pasa? Entonces ahí se creó lo que se llama el índice H, y así como el H hay el G y el J, el L, hay muchos otros índices para tratar. Explícalos un poquito, por favor. Como mencionaba, o sea, cuando uno hace una investigación, el producto pues puede ser ya sea una patente o una publicación. Nosotros que trabajamos en investigación básica, normalmente es una publicación. Entonces, hacemos varias publicaciones, de alguna forma es el producto de nuestro trabajo, pero muchas de esas publicaciones, si no tienen repercusión, nadie las va a leer y nadie las va a citar. Entonces, cuando una publicación tiene una repercusión, va a ser citada por gente a nivel mundial. En todas las universidades, centros de investigación del mundo, leen tu publicación y entonces dicen, este trabajo es relevante, y cuando ellos hacen la suya, citan tu trabajo. Y eso va incrementando de alguna forma el valor de tus publicaciones. Porque hay gente que publica 20 artículos, pero pues nadie los lee, ¿no? Entonces ahí eso genera. Pues se gana sus pilones. Y se gana sus pilones, que es parte, ¿no? Entre publicaciones, por decir, más papers, pues o más artículos, pues más pilones. Pero si nadie los lee, pues dice, pues sí, que bueno, ¿no? Entonces, que va a estar publicando. De ahí viene mucho esa cuestión del publish or perish, ¿no? O sea, no es tan así. Realmente cuando uno trabaja bien, cuesta mucho, lleva mucho tiempo, pero cuando uno logra llegar a un buen nivel, el producto que uno saca comienza a ser importante para la comunidad internacional, y ahí es donde vienen las citas. Pero después sucede que por alguna razón uno trabaja 2, 3 artículos muy buenos, ellos comienzan a recibir una cantidad enorme de citas, y después los siguientes trabajos que uno hace ya no son citados. Entonces dices, bueno, sí, tienes muchas citas en estos trabajos. Alguien decía esta analogía, ¿no? Inventaste la rueda, sí, pero ¿y luego qué más has hecho, no? Entonces, en ese sentido, un investigador se evalúa de acuerdo al número de citas conforme va publicando, ¿sí? Y ahí fue donde se creó el índice H. Okay. El índice H está asociado con el número de artículos que tienen al menos el mismo número de citas. Okay. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un índice H de 5, significa que, por ejemplo, si yo tengo 20 artículos, de mis 20 artículos, al menos esos 5 tienen 5 citas. Okay. ¿Sí? Los otros 15 deben tener menos, porque entonces ya no, como digo, esta es la recta identidad. Ya es, digamos, un indicador más que va dirigido hacia medir calidad. Medir calidad, efectivamente, y además continuidad de esa misma calidad. Sí, porque entonces puede ser, ahora miden ese número, se mide también el histórico, que es desde que comenzaste a publicar, o los últimos 5 años. Los últimos 5 años
te determina qué tan productivo estás siendo en este momento. Se considera 5 años un tiempo razonable del cual dices, bueno, este muchacho o esta persona está publicando un número de papers y tiene citas en esos artículos, y pues este señor realmente continúa desarrollando cosas nuevas de impacto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es donde distintas bases de datos, una de ellas la de Scopus, que es una que es de paga, o la otra es Google Scholar, que maneja ese tipo de parámetros. El Web of Science también se puede obtener ahí. Web of Science es un poco más estricto, pero también tiene forma de cómo obtener los últimos 5 años para entonces determinar el parámetro H, y este es un índice que se usa en todo el mundo para determinar si se contrata a una persona en la industria o en la academia. ¿Sí? Aquí todavía no tenemos esos parámetros de medición, lo cual pues no estaría de más que se implementaran, porque como mencionaba antes, hay colegas que publican mucho, pero no tienen mucho impacto. Las revistas del factor de impacto está asociada a las dos cosas. ¿Sí? O sea, las revistas de alto factor de impacto significa que, bueno, son publicaciones que tienen un gran número de citas. Entonces, mientras más publican, más citas tienen, y entonces ahí eso hace que se incremente su factor de impacto. De ahí el por qué nos piden que nosotros publiquemos en las revistas que le llaman de cuartil 1, 2 y 3, o sea, cada una de ellas representa un intervalo de factor de impacto. Muy bien, pues yo espero que ahora que se detone la discusión al interior del CONACYT, pues bueno, expongas todas estas, sí, tenemos la oportunidad. Ideas. Y decía que vaya, mencionaste varias cosas, varias ideas. Yo sé que eres alguien muy inquieto, cosa que siempre te lo reconocimos, Sabino. Gracias. Yo noto que tu corazón está entre el INAOE y el CIO. Sí. Finalmente, ¿qué planes tienes, Sabino? Planes de corto y mediano plazo. Bueno, corto y mediano plazo. Bueno, el CIO es mi corazón, como lo mencionaste al inicio. Yo me gradué en el CIO, o sea, yo inicié mi maestría en el CIO, que en aquel tiempo pues era los pininos de la investigación en México, ¿no? Entonces ahí vivimos, sufrimos, picamos piedra, y entonces eso de alguna forma hizo que parte de mi corazón se quedara allá, ¿sí? Y pues cuando voy allá me encuentro antiguos colegas y todo, y pues obviamente hay reconocimiento. Me han invitado en algunas ocasiones a los aniversarios relevantes, el de 25 años por ejemplo. Cuando yo comenzaba a tener mis primeros éxitos de investigación, pues obviamente han sido relevantes, y como mencionaba en esta última ocasión, mi trabajo de investigación en óptica visual son los que me llevaron de nuevo para allá. Pero pues igualmente cuando en los 90s, que como mencionaba antes, la cuestión en México de investigación era complicada, pues el INAOE fue el que nos abrió las puertas, nos dijo, pues si te quieres venir a México, eres bienvenido, y entonces pues nos venimos para acá. Y entonces también tengo gran parte de mi corazón aquí en el INAOE, donde ya tengo pues poco más de 25 años. Sí. Me acaban de dar mi reconocimiento hace unos días, 25 años de servicio aquí en el INAOE. En este aniversario. En este aniversario, efectivamente. Qué bueno. Sí, entonces pues ya tenemos bastante tiempo. Supongo que el doctor Altamirano no quiere soltar tu carta, ¿no? No, yo creo que no. Pues cada vez que platicamos, como lo acabas de mencionar, pues él ve que me estoy moviendo y ve que siempre hay distintas direcciones, y si hay alguna otra cosa, creamos una nueva. Entonces, el doctor Altamirano, por fortuna, nos hemos acoplado muy bien a trabajar, nos ha apoyado mucho en lo que ha sido necesario. Sí, y entonces a corto plazo lo que estaba yo pensando era apoyar a ambas instituciones en las dos partes que mencioné hace un momento. El Laboratorio Nacional de Óptica de la Visión, que en ese momento ya se integraron otras instituciones, pero inició como INAOE y el CIO. ¿Sí? Actualmente ya tenemos la PEC, que es la Asociación para Evitar la Ceguera. La UNAM también se integró un poco más formalmente. Entonces ya tenemos 2 centros más, ¿sí? Y estamos integrando a través del INAOE, vamos a integrar al Instituto de Oftalmología del Conde de la Valenciana, ¿sí? Ya estamos en pláticas con ellos. Y bueno, mencionaba el Laboratorio Nacional, y la otra parte es el consorcio de óptica aplicada. Como mencionaba, allá los oftalmólogos del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León acercaron a Jesús Gómez de alguna forma porque por casualidad, se encontraron su artículo del que sacamos el del cristalino. Vieron que era un trabajo muy muy bueno, y entonces ven los autores
¿sí? Y dice, chispas, este es mexicano, y no solamente eso, está trabajando aquí en la Autónoma de Nuevo León. ¿Sí? Entonces nos buscaron, y entonces y nos hemos ido acercando, como mencioné antes. O sea, yo me he acercado al Colegio de Oftalmólogos de Puebla, trabajamos con oftalmólogos particulares sobre posibles investigaciones. Sí, como mencionaba también, la Asociación para Evitar la Ceguera, ellos nos dijeron que les interesaría mucho entender cómo viaja la luz, ¿sí? O sea, nosotros les mostré ese momento que podemos el modelo matemático, se impresionaron. Entonces, nuestra tirada es, a través del COA, del Consorcio de Óptica Aplicada, ¿sí? Comenzar a hacer estudios, bueno, esto que los oftalmólogos nos están pidiendo. Y también resulta que, entre otras cosas, los oftalmólogos también están pidiendo detallar bien cómo funcionan y cómo diseñar y cómo medir las lentes intraoculares. Todo, tanto temprano, la gran mayoría de los seres humanos nos vienen las cataratas. Sí. Entonces las cataratas, su solución es quitarnos el lente, el cristalino, y ponernos una lente intraocular. Entonces, de que hay una necesidad, es una necesidad. Para las personas mayores, a veces nosotros ya de 50 para arriba ya comenzamos a tener con problemas de cataratas prematuras, ¿sí? La solución es esa. Otra también es que algunos oftalmólogos consideran que ahora, en lugar de la cirugía láser, que de alguna forma ha traído ciertas consecuencias, algunas positivas, otras negativas, en lugar de esas sería la solución una lente intraocular. ¿Sí? Entonces, y posiblemente, se plantea que posiblemente en el futuro las lentes intraoculares sustituyan, ¿sí?, las cirugías con láser. Sí, porque te quitan los anteojos, te ponen una lente que en lugar de que esté afuera y adentro, queda perfectamente adentro con la visión adecuada. Lo que hace falta es tener lentes que tengan varios focos. Actualmente se manejan las trifocales, pero se pueden hacer de distintas, todavía mayor número de focos, y eso permite ver a la persona como si estuviera utilizando el cristalino normal. Entonces esa es la idea. O sea, si el CONACYT ve en esa dirección, mantener, bueno, al menos el laboratorio, los laboratorios nacionales, o en este caso los consorcios, que es como mencionaba hace un momento. O sea, en ese momento son mi base de apoyo, mi base de trabajo. El de León lo estamos desarrollando en toda esa región, o sea, la región de Guanajuato, Aguascalientes, y lo de Nuevo León, pues también en toda la región allá del norte, incluyendo Coahuila y Tamaulipas. También tenemos un investigador optometrista, sí, que está trabajando en Tamaulipas, y confiamos que pronto también se integre a trabajar con nosotros. Pues yo creo que la ventaja es que le van a echar montón al CONACYT, es decir, varios centros, varias instituciones, varios investigadores, pues adelante. Sí, yo creo que eso es vital. No, y sobre todo me refiero a que cuando se trata de proyectos multiinstitucionales, quienes manejan los dineros los ven bien, ¿saben? Porque es una manera distinta de atacar. Estamos terminando el programa, no sé si quieras añadir alguna otra cosa, Sabino. Pues básicamente agradecer a todos mis colaboradores, ¿sí? Toda la gente que ha trabajado conmigo, ya mencioné varios de ellos. Sí, a ti la oportunidad de estar aquí y de alguna forma extender nuestro conocimiento, porque curiosamente yo trabajo mucho, pero no me gusta mucho ser muy visual. Entonces no participo en comités de esto, del otro, pero siempre estoy trabajando e impulsando a la gente a salir adelante. Yo lo sé. Sí, entonces en ese sentido, pues obviamente muchas gracias por esta oportunidad. Sí, y pues confiemos que haya de alguna forma el apoyo que necesitamos para poder crecer la ciencia en México, porque realmente tenemos mucha capacidad de hacerla actualmente desde nuestro país. Yo creo que en el corto plazo tendremos que platicar nuevamente, Sabino, porque yo creo que va a haber cosas muy interesantes muy pronto. Confiemos que así sea. Te agradezco nuevamente, muchas gracias. Muy interesante. Gracias a tu auditorio por escucharnos. Pues muchas gracias al público por escucharnos en nuestro 10º programa de Conciencia para Crecer del Laboratorio a la Calle. Vamos a tomar 2 semanas de descanso, dado que los 2 próximos martes son días de descanso obligatorio. Nos vemos entonces el día 8 de enero. Muchas gracias por su atención y felices fiestas a todos.